Bueno, bienvenidos. Este es un pequeño tutorial de una explicación de diagramas de flujo en PCInt utilizando las funciones más básicas. Esto es un tema de programación básico. Es como para una introducción. Entonces vamos a primero explicar un poco de qué sirve cada cosa y luego hacer un pequeño ejemplo con un programa. Ok, esto en este caso se convierte como en una entrada de texto escribiendo. También se puede convertir, por ejemplo, en que sea un número. 10 simplemente tiene muchos usos. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner aquí, hola, soy un programa. Entonces, la pestañita verde tiene la opción de dejarnos a nosotros escribirle algo al usuario. Por ejemplo, bienvenido, bienvenido. Y podemos poner otro verde. Por ejemplo, no sé, eh, soy un programa. Entonces, básicamente este verde significa como un escribir o es lo mismo que en una programación más seria sería como un imprimir, como un print, entonces lo que haría es eso, es imprimir lo que uno quiere decirle al usuario. Ok, luego de esto vamos a explicar una cosa. Entonces, me gustaría que se vea esto. Esto es un input, que es o como una variable por leer. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que este va a ser el número uno. Entonces, aquí antes, con lo que ya expliqué sobre el verde, vamos a sacar el verde y le vamos a poner digite un número. Y vamos a correr. Ok, bueno, lo podemos dejar acá. Entonces, vamos a correrlo. Y ahora digite un número. 5. Ok. Esto lo que es un input, es una entrada de lo que el usuario ponga. Por ejemplo, si yo en vez de poner, le pongo un número, le pongo su comida favorita y le damos en correr, vamos a poner, no sé, pizza. Entonces, sí, esto, nada más para que se entienda un poco, este tutorial es como un poco de lo básico, o sea, lo más simple que tiene PCInt, que son variables, uso de las variables, y así. Entonces, esto lo que hace es crearnos una variable según lo que un usuario nos dé, que sería un input. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos poner hamburguesa. Ok, ahora vamos con lo que sería asignación de variables, que sería este cuadro de acá. Ok, eh, antes de empezar con la asignación como tal, me gustaría explicar un poco que hay tres tipos básicos de variables y que se entienda un poco la definición de qué es una variable. Una variable se podría ver como una caja que almacena algo. ¿Y qué es ese algo? Ok, hay tres tipos de algo que una variable puede almacenar. Integer o entero, string o una cadena de texto, o eh, float, que son números flotantes o números con decimales. Entonces, ¿qué es una variable? Una caja que eh, almacena ciertos tipos de datos. ¿Cómo saber cuál es cierto tipo de datos? Por ejemplo, un integer es, por ejemplo, es un número entero, puede ser 5, 6, 7, entonces ahí es un integer. Un float es un número con decimales, entonces sería 6.9978 y eso. Y un string es una cadena de texto que realmente lee muchos caracteres. Ok, entonces básicamente el uso principal de lo que viene a ser una variable es eso, es asignarle un valor a una cajita. Ese valor puede ser cambiado, puede ser modificado, puede ser reasignado, pero eso se va a ver en siguientes tutoriales. Aquí lo que nos interesa es asignarle por primera vez a una variable un valor. Entonces, por ejemplo, mmm, creo que es importante saber que con los nombres de las variables, por ejemplo, aquí le vamos a poner var1, se les puede poner cualquier nombre. Yo en mi caso recomiendo poner nombres sencillos, que sean recordables, que no vayan, por ejemplo, var 1, 2, 3, 4, 5, porque eso va a ser un enredo, sino que ir con palabras claves, si es muy larga la frase, o simplemente con la palabra como tal, y así. De hecho, acá es importante que se sepa que cuando usted hace un input, tiene que ponerle un nombre, porque lo que está haciendo es poner una variable, pero que sea, ¿cómo se llama? Que sea
dada por el usuario. O sea, el usuario es el que le está dando a usted la variable que usted le está pidiendo acá arriba. Entonces, esta cajita también viene a ser una variable que lee una entrada, que la entrada puede ser string, integer o float. Entonces, por ejemplo, si yo podría poner que mi comida favorita, que es un ejemplo, ¿verdad? Es, vamos a ver. Ok, perdón, aquí me equivoqué. Ajá. Es 57.987 y así. Eso es un pequeño ejemplo de cómo funciona una variable. Entonces, ahora lo que sigue es asignar una variable yo mismo. Entonces, sería por ejemplo, var1, que es para el ejemplo, o var es igual a hola, soy un programador. Con esto que tenemos por acá, es importantísimo que ya tenemos una variable que tiene este dato, que en este caso sería un string. ¿Cómo hacemos para leer esa variable? Bueno, con este, que es el, el output, por así decirlo, la salida, o que es el print, el imprimir, podemos leer la variable. Entonces lo que vamos a hacer es que lea var. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, se va a ver en el código. En este momento vamos a digitar nuestra comida favorita, vamos a poner que es pizza. Y luego va a decir, hola, soy un programador, porque lo que está haciendo, y si borramos esto de acá, y borramos esto de acá, y lo que va a estar haciendo el programa es leer el valor que le asignamos a la variable de aquí arriba. Por ejemplo, si a este, ahora soy un programador, le asignamos el número 10 y lo corremos, él nos va a tirar el número 10. O si le asignamos un flotante, sería 10.983. Ajá. Le vamos a dar en correr y él nos va a dar el número, el float. Entonces se puede asignar ciertos tipos de datos. Ok, creo que se me iba a explicar con los diferentes tipos de sintaxis básica, digamos, de lo que sería PCInt. Ya luego vamos a ir subiéndole un poco el nivel. Ahora, ok, quiero hacer una cosa que es ir probando un poco más cómo funcionan las variables. Entonces aquí vamos a poner bienvenido y vamos a pedirle al usuario que digite un número. Digite un número. Y vamos a ponerle que este va a ser el número 1. Num1. ¿Qué está pasando aquí? Ok, primero que nada vamos a borrar esta variable. ¿Qué está pasando aquí? Ok, yo le estoy poniendo una salida que diga bienvenido, digite un número. Y luego le vamos a poner que ese número que la persona va a digitar va a ser el número 1. Y le vamos a poner acá, ahora, digite otro número. Le vamos a pedir que digite otro número. Y este le vamos a poner num2, que va a ser el segundo número. Ok, entonces para volvernos a explicar, aquí le estamos diciendo al usuario, le estamos dando un mensaje al usuario y luego le vamos, aquí el usuario va a poner el input que va a ser num1 y aquí le vamos a pedir que digite el siguiente número. ¿Cómo se ve eso? Bueno, de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner 10 y aquí le vamos a poner 5. Y ahí moriría el programa. Ok. Ahora, ¿qué queremos hacer con estos dos números que acabamos de pedir? Por ejemplo, podemos hacer una suma. Entonces vamos a poner suma es igual a num1 más num2. ¿Por qué? Porque aquí lo que está agarrando son estas variables que las asignó al usuario, que el usuario dijo, bueno, esta variable va a ser un número 10 y esta otra variable va a ser un número X también. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es asignar nosotros mismos una variable que sume las variables dadas por el usuario. Entonces, en este caso, vamos a poner, digite un número 10 más 8 y ya lo que queremos es que se vea. Entonces, ¿cómo fue que yo había explicado en el ejemplo? Que vamos a poner el nombre de la variable en un output, que sería una salida. ¿Por qué no se pone entre comillas? Porque es una variable. O sea, porque lo que estamos poniendo es un nombre, una variable. Pero si lo que vamos a escribir es un texto, un mensaje, se pone siempre entre comillas. A menos que sea el nombre de una variable, que es lo que estamos haciendo para que nos dé una respuesta o para que nos dé lo que hay dentro de una variable. Por ejemplo, si yo en vez de aquí pusiera suma y pusiera num1, entonces me va a tirar lo que hay en num1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, voy a poner que el primer número va a ser 8 y el otro número va a ser 6, pero me va a tirar el 8. ¿Por qué? Porque en esta de acá le estoy pidiendo que me diga lo que hay en esta cajita que asignó y que el usuario respondió. Entonces, yo asigné en esta cajita que casualmente, bueno, no es un cuadrado, sino que parece como una caja, o sea, una caja rectangular. Yo asigné una variable que se llama suma.
Entonces lo que vamos a hacer es que esa variable suma, la vamos a correr y vamos a poner 10 más 10 y ahora va a decir 20. Y así más o menos es como funciona. Por ejemplo, aquí es un ejemplo súper básico de uso de PCInt. Puede hacerse con, por ejemplo, comidas y todo eso. Se puede preguntar por comidas, se pueden asignar otra variable. Pero creo que sí me voy a entender con lo que es asignación de variables, salida, entrada de datos, una salida que sería el output, que es como ponerle un poco de bienvenido, digite un número, conversar con el usuario, pues. Sí es importante saber un poco de las reglas. Por ejemplo, aquí podría ser ahora digite otro número. Por ejemplo, aquí se puede hacer una cosa que es poner comillas y entre las comillas poner el resultado es dos puntos y aquí le vamos a poner coma y vamos a dejar un espacio y aquí también vamos a poner ese espacio para que no quede pegado y lo que nos va a tirar es el resultado. Entonces, 10 más 10, el resultado es 20. Entonces se puede poner pues, siempre y cuando el nombre de nuestra variable que asignamos acá arriba esté fuera de, de las comillas, porque si está dentro de las comillas se lo va a tomar como si fuera un texto, entonces no va a funcionar. Eh, Espero que les haya quedado claro. Si alguien tiene alguna duda me pueden escribir o como quieran y por mi parte esto sería por el video.